Bismillahirrahmanirrahim. Hoy explicaremos la historia de Ibrahim alayhi salam. Nació Ibrahim en Babil, Irak, y ahí vivía un rey injusto y arrogante, llamado Namrud bin Kanaan. La gente de allá hacían estatuas, las vendían y los adoraban. Su rey les decía que él era Dios y que tenían que adorarlo, pero él sabía que vendrían estatuas y los adoraban. El padre de Ibrahim era carpintero, él también hacía las estatuas, las vendía y las adoraba. Él se llamaba Azar, pero Ibrahim alayhi salam no compartía la religión, ni adoraba las estatuas, y cuando adoraban a las estatuas les decía que eso no era posible, porque él sabía que las estatuas no beneficiaban ni hacían mal. Ibrahim empezó con su padre diciéndole que tenía que seguir el camino de Dios y adorarlo, a él únicamente. Ibrahim le empezó a decir que siguiera el camino de Dios, hablando él suavemente y tranquilo para que su padre no cerrara las orejas y no quisiera escuchar lo que decía. Ibrahim alayhi salam, antes de ser profeta, nunca mentía. Ibrahim siguió enseñando a su padre sobre la religión y diciendo que las estatuas no beneficiaban ni hacían daño. Y todo lo que Ibrahim alayhi salam sabía, se lo había enseñado Dios, no le había sacado de su mente. No tenía nada de malo que un hijo le enseñe a su padre, ya que Ibrahim aprendió de Dios. Aunque el hijo tenga menos experiencia, Ibrahim tenía miedo de que su padre siguiera con ese camino y se comenzara adorando por Iblis. Y por eso le daba el consejo: en el corazón del creyente no puede mezclar dos caminos, el camino de Dios y el camino de Iblis. Ibrahim tenía miedo de que su padre muriera y no entrara a la religión, y Dios le metiera en el infierno. Y Azar su padre le respondió que si se hablaba en serio de que no quería a sus dioses, las estatuas, y de que si no se marchaba, lo iban a matar. Ibrahim no le decía nada, ya que él tenía mucha paciencia con su padre. Ibrahim siguió con él cariñoso y amable, aunque le dijo aquellas palabras. Ibrahim le dijo Salamu alayka y que lo iba a dejar, pero pediría a Dios que lo guiara en el camino correcto y de que lo perdonara. Ibrahim le dijo que si las palabras que le decía le molestaban, se iba a ir y los iba a dejar a él y a los que seguían adorando las estatuas. Ibrahim ya no celebraba las fiestas que hacían en el pueblo. Él siempre hablaba de las estatuas mal, pero seguía hablando con su padre bien, aunque no quería entrar a la religión al principio. Cuando su padre ya no quería saber nada sobre la religión, Ibrahim se fue de golpe y no quería saber nada de su padre. Ibrahim siempre les enseñaba a la gente la religión de Dios y de que tenían que alejarse de adorar a las estatuas. Cuando Ibrahim lo que no quería entrar a la religión, le prometió que iba a romper las estatuas. Ellos tenían una costumbre de que cada año hacían una fiesta muy grande y salían todos al día fuera del pueblo. Todos los del pueblo salían, no quedaba nadie. Ellos les dejaban comida a las estatuas para que las bendijeran. La familia de Ibrahim les dijo que fuera con ellos, pero él les dijo que no podía porque estaba enfermo. Cuando ya todos se fueron del pueblo y no quedó nadie, Ibrahim cogió un hacha y fue donde estaban las estatuas. Él vio que estaban en un lugar muy grande y con comida al lado, que les dejaron los del pueblo. Cuando Ibrahim vio a las estatuas burlándose, les dijo que por qué no habían comido la comida que les dejaron, que por qué no le contestaban. Así que Ibrahim cogió su hacha y empezó a romper a las estatuas, todas excepto una, que era la más grande, que la dejó y la puso un hacha en su mano, para decirles a la gente que él la había roto, por envidia de que adoraran otras estatuas más pequeñas que él. Cuando ya terminaban de la fiesta, vinieron corriendo para comer la comida que las estatuas les bendijeron, como ellos decían, pero ellos se encontraron con una gran sorpresa: todas las estatuas rotas, y aún así no entendían que las estatuas no se podían ni defender para que otra gente los esté adorando. Ellos enfadados empezaron a preguntar quién había hecho eso a sus dioses, y se recordaron de que Ibrahim les dijo que no iba a poder ir porque estaba enfermo. Y empezaron a pensar y a decir que las estatuas no hablaban, así que empezaron a pensar que las estatuas ni beneficiaban ni hacían daño. Ellos no querían que le ganara, así que le dijeron que si tú ya sabes que ellos no pueden hablar, ¿para qué nos dicen que les preguntamos? Y empezaron a pensar y a decir que las estatuas no hablaban, así que empezaron a pensar que las estatuas ni beneficiaban ni hacían daño. Ellos no querían que la ganara, así que le dijeron que si tú ya sabes que ellos no pueden hablar, ¿para qué nos dicen que les preguntamos? A él. Aquí Ibrahim les contesta que porque adoraban algo aparte de Dios que no servía para nada. Cuando se dieron cuenta de que no podía ganar a Ibrahim, recurrieron a la violencia y dijeron que quemaran a Ibrahim para vengar a sus dioses. Esa es la alarma de la gente falsa. Corrió la noticia en toda la zona de Irak que se quemaría Ibrahim alayhi salam, y vinieron la gente del pueblo, montañas, ciudades, etc., para ver cómo Ibrahim alayhi salam se quemaba. Todos empezaron a reunir madera para quemar a Ibrahim.
Cuando alguna mujer enfermaba, le decía a Dios que iba a llevar madera para quemarlo. Se hacía que se recuperara. Hicieron un hoyo muy grande y pusieron la madera ahí. Y encendieron fuego. Nunca antes se había encendido un fuego tan grande. Y pusieron a Ibrahim un brazalete de una catapulta que les había hecho un hombre de Akkad llamado Izan. Era el primero en construir un catapulto, que hizo solo para quemar a Ibrahim. Aquel hombre Dios le castigó abriendo el suelo. Se cayó y continuará sufriendo hasta el día del juicio. Cuando ataron a Ibrahim de las manos y piernas, el más importante de su religión, que soltaran a Ibrahim al fuego, vino Jibril a Ibrahim y le preguntó si necesitaba algo. Ibrahim le dijo que de él no necesitaba nada, que Vino necesitaba Jibril ayuda de a Dios. Ibrahim y le preguntó si necesitaba algo. Ibrahim le dijo que de él no necesitaba nada, que necesitaba ayuda de Dios. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Le soltó el brazalete de la catapulta para que Ibrahim se quemara. El ángel de la lluvia esperó que Dios le dé la orden para hacer que la lluvia se apagara el fuego. Pero Dios le dio la orden al fuego para que no quemara a Ibrahim alayhi salam. Dios le dijo al fuego que sea fría y buena para cuando tiraran a Ibrahim. El fuego obedeció a las palabras de Dios y solo quemó la cuerda que estaba atado a Ibrahim. Ibrahim alayhi salam se sentó en el fuego como si estuviera en el jardín. Ibrahim alayhi salam tenía el corazón ocupado nombrando a Dios, porque estaba seguro de que Dios lo iba a salvar. El fuego que había era muy fuerte. La gente pensaba que nunca se iba a apagar. Cuando se apagó el fuego les esperó una sorpresa muy grande, que era que Ibrahim salía de aquel agujero, sano y salvo y sin ningún rasguño, y su cara era muy brillante. Todos los que estaban ahí mirando a Ibrahim alayhi salam con la cara sucia y con la ropa rota. Dios salvó a Ibrahim y a los que le estaban mirando. Ellos perdieron en la vida, en el juicio. Cuando dijimos antes que había un rey llamado Namrud bin Kanaan que mandaba en Babil, Irak, mandó a llamar a Ibrahim porque había escuchado que hablaba a Dios. Así que cuando lo llamó quería convencerlo de que él sí que era Dios. Ibrahim se puso delante de él convencido de que Dios le iba a salvar de aquel rey arrogante. El rey le dijo a Ibrahim que si su Dios podía hacer algo que él no podía hacer, a Ibrahim le respondió que Dios podía crear a gente y matarla. Y el rey con arrogancia le dijo a Ibrahim que él también lo podía hacer. Así que le dijo a su sirvienta que le trajera 2 hombres que tenían que ser matados, y Dios que uno moriría y que el otro seguiría vivo. Y le dijo a Ibrahim que mirara qué había hecho, que uno muriera y el otro viviera. El rey, por lo visto, no entendió lo que él quería decir. Cuando Ibrahim vio que era tonto y no entendía lo que él quiso decir, le dijo Dios sacaba el sol en el este y que él pusiera en el oeste. Aquí sintió que era débil. Aquí Ibrahim ganó contra el rey. Cuando el rey no quiso entrar a la religión, Dios les envió unas moscas que nunca habían visto en la vida, que les comieron la carne y la sangre, y una mosca entró a la nariz del rey y lo empezó a molestar hasta que sufriera mucho, que empezó a golpearse en la cabeza con hierro y golpeándose a la pared hasta que Dios lo mató. Ibrahim le pidió a Dios que le enseñara cómo daba vida y cómo mataba, pero Dios le dijo que si no era religioso, para creerse que él podía crear y matar a la gente, a lo que Ibrahim dijo que no era eso, que solo era para su corazón se calmase. Así que Dios le dijo a Ibrahim que cogiera 4 pájaros y que los atara, que los matara y que los cortara en pedazos pequeños. Así tenía que mezclar la carne de los pájaros y cada poquito les pusiera en lo alto de las montañas. Después de hacer eso, Dios le dijo que le llamara para que viniesen a él. Él vio que cuando los llamó se empezaron a juntar con su propia carne y su sangre. Las cabezas de los pájaros las tenía él en una mano y cuando los llamó él les ponía una cabeza que no era suya. No quería pegarse con el cuerpo, pero cuando le daba su cabeza verdadera se pegaba con el cuerpo. Así que cada pájaro fue a buscar su cabeza en la mano de Ibrahim alayhi salam. Todo eso con la fuerza de Dios y con su orden. Ibrahim continuó enseñando a la gente sobre la religión de Dios, pero aún así pasaron muchos años, pero nadie entró a la religión, excepto su mujer Sara y el hijo de él, llamado Lut. Aquí Ibrahim se dio cuenta que nadie más entraría a la religión, que sus corazones eran muy duros y que no entrarían a la religión de Dios. Dios le ordenó que se fuera de ahí y que se vaya a Filistén. Ibrahim vivió en un sitio llamado Harran, y la gente de allá adoraban a los planetas. Ibrahim le fue a enseñar que los planetas son una creación de Dios. Él fue a explicarles eso como una manera nueva, para enseñarles que los planetas solo son criaturas de Dios y que tenían que adorar solo a Dios. Ibrahim se quedó con ellos hasta que el sol se fue y se oscureció el cielo.
Ibrahim vio un círculo que brillaba y les dijo que ese era Dios. Aquella gente se puso feliz porque creyeron que iba a entrar a su religión, pero cuando amaneció que el planeta no estaba, Ibrahim les dijo que él no quiere adorar a los que se van, que si él quería pedir algo no podía ya que no estaba. Él quería un Dios que siempre estuviera. En la segunda noche había una luna grande y muy brillante, más que el día anterior. Ibrahim le dijo que este era su Dios, pero por la mañana no se veía que el planeta. Y si Dios no me enseña el camino correcto me perderé en la religión. El día siguiente se vio un sol muy grande y brillaba más que los otros días. Ibrahim dijo que este era Dios, ya que era más grande, pero por la tarde cuando se fue el sol, le dijo a Ibrahim que él era inocente de lo que ellos adoraban, y que él adoraba a quien había creado todo esto, no lo que ya estaba creando por alguien, y que no iba a adorar a nadie más, que no fuese Dios. Así que Ibrahim les dijo que tenía que adorar a Dios, pero ellos no quisieron escucharlo. Se empezaron a agrandar y le dijeron que si no adoraba a su Dios le iba a castigar. Pero Ibrahim sabía que las palabras que decían no eran ciertas. Y les dijo que ellos eran los que tenían que tener miedo de lo que adoraba. Y les dijo que nadie le podía hacer daño excepto si Dios quería. Y siguió enseñándoles la religión de Dios. Pero cuando vio que sus corazones eran duros, decidió ir a Egipto, a ver si había gente con un corazón abierto que siguiera las palabras de Dios. Salió Ibrahim de ahí con su mujer, que en aquella época era la más bonita de todas, desde que Eva estaba. Dicen que se parece a Eva. Cuando llegaron a Egipto, el rey se enteró de que entró un hombre con una mujer, y que era la más guapa de la tierra en esa época. Entonces el rey quiso quitarle a Ibrahim su mujer para él. Aquel rey era injusto, que tenía una regla que era que si una mujer venía con un hombre se le podía quitar, pero si venía con su padre o hermano no le podía hacer. Dios envió a Jibril para avisarle a Ibrahim a la ley del rey. Así que Ibrahim le dijo a su esposa que si el rey le preguntaba que dijera que eran hermanos, pero Ibrahim no mentía, ya que ellos eran hermanos en la religión. Así que el rey le envió un ejército de Ibrahim para que le trajeran a Sara, y le preguntase si eran esposos para matarlo. Pero Ibrahim dijo que era su hermana, para que no la matasen, y llevaron a Sara con el rey. Ibrahim estaba seguro de que Dios iba a proteger a Sara. Ibrahim empezó a rezar para protegerse a Sara y a Sara también empezó a rezar para que no le pasara nada. Cuando el ejército entró a Sara con el rey le quiso tocar, ella empezó a rezar y el rey se le murió la mano y no podía moverse. El rey empezó a gritar y entró el ejército, pero no podían hacer nada. Sara tuvo miedo y rezó a Dios para que se curara. Dios escuchó sus palabras y lo curó, pero aún así él siguió acosándola. Y Sara le pidió a Dios que la ayudara, y Dios lo mató. Y Sara le pidió a Dios que la ayudara, y Dios le inmovilizó la mano. El rey le pidió que la curara, y le dejara en paz. Le pidió por tercera vez a Dios que le ayudara, y le mató la mano al rey. Y el rey le dijo que si la curara la dejaría, y le daría el regalo. Cuando la curó la mano, lo llamó al ejército, les dijo que sacaran a esta mujer, que no era una persona, que era un demonio. Cuando la sacaron, el rey le dio una sirvienta llamada Hajar y Sara volvió a su casa con Ibrahim. Dicen que Dios le abrió una pantalla a Ibrahim para que viese todo lo que pensaba entre él y rey y Sara. La vio desde que entró hasta que salió, y ellos, Sara, Ibrahim y Hajar, se fueron a Filistén, y le siguió el hijo de su hermana. Pero Ibrahim le dijo que tenía que ir a un sitio llamado Sadum, para que les dijera que siguieran la religión de Dios. Pero aquella gente era muy malos y querían más a los hombres que a las mujeres, y les dijo a los que tenían que alejarse de los que hacían, pero aún así no le quisieron escuchar. Sara no podía tener hijos. Así que empezó a pensar cómo podía tener un hijo. Un día ella rezando se le limpió su corazón de envidia, y dijo a Ibrahim se casara con Hajar y que tuvieran hijos. Así que se lo dijo a Ibrahim. Ibrahim aceptó, se cumplió la promesa de Dios que Ibrahim tendría hijos. Hajar se embarazó y tuvo un hijo, que era muy guapo, y lo llamaron Ismael. Y empezó Sara a envidiar a Hajar y a su hijo porque vio a Ibrahim que quería a Ismael demasiado. Y Dios le dio una orden a Ibrahim que llevara a Hajar y a Ismael a que vieran a las tierras de la Meca y alejar la evidencia de Sara, de Hajar. Ibrahim los llevó con un cegazo, a Ismael, Hajar y a él. Y le bajaron a un sitio donde no había ni agua, árboles, semillas, no había nada. Ibrahim los miró a los dos con una mirada de tristes y se fue donde vino. Hajar los siguió por detrás y le preguntó que quién les había dejado a ellos. Ibrahim le respondió que les había dejado a Dios. Hajar obedeció,
las órdenes de Dios y comió la comida y el agua que Ibrahim le dejó hasta que se la terminó. Y se sacó la leche de su pecho y no encontró algo para dar a su hijo Ismael y empezó a llorar de hambre. Ella empezó a llorar y su corazón se rompía al ver que no tenía nada que darle a su hijo. Ella empezó a correr para ver si había agua y subió a una montaña llamada Safa para ver si había agua o había alguien para que le diese agua, pero no encontró nada y se fue corriendo otra vez. Subió a una montaña llamada Marwa para ver si había algo o agua, pero no encontró nada. Ella empezó a correr de Safa a Marwa, hasta que hizo 7 veces lo mismo, hasta que se le secó la garganta y se cansó. Ahora lo que Hajar hizo 7 veces nosotros lo hacemos en el Hajj. Cuando su hijo ya no podía más de la sed, y aquí le bajó Dios, Jibril, y con su pierna o con sus alas empezó a excavar hasta que salió agua que salvó la vida de ellos. Y Jibril le dijo a Hajar que no tenga miedo de vivir en este sitio. Que su hijo junto a su padre construirían el Kaaba y que ellos siempre os protegerán. Un día un grupo de gente pasaba de la tribu de Jorhom, pasaron por debajo del Kaaba y vieron unos pájaros en un sitio y enviaron a uno para que viese si había agua para que les llevara a beber, ya que si habían pájaros significaba que había agua. Volvió el hombre que enviaron a contarles lo que había visto y se fueron para donde estaba la madre de Ismael y vieron el agua que salía y les gustó que preguntaron si podía vivir con ellos en aquella zona. Y les dijo que sí podían, pero que no dijesen que el pozo era suyo, que les pertenecía. Ismael creció, Ibrahim se puso contento, ya que iban juntos, paseaban y se alegró de que su hijo ya había crecido. Ismael tenía ya más de 10 años. Su padre Ibrahim vio en su sueño que sacrificaba a su hijo Ismael alayhis salam. Todo lo que los profetas sueñan por la noche es verdad. Aquí Ibrahim supo que debía sacrificar a su hijo, que era una orden de Dios, y él no lo podía dudar. Era obligado a hacer lo que Dios le había ordenado. Él no pensaba que porque Dios quería que sacrificase a su hijo. Ibrahim fue a decirle a su hijo que había soñado que él estaba sacrificando para que él también gane buenas obras, y para que cuando vaya a sacrificarlo su padre que él no tenga miedo. Ibrahim fue a buscar un cuchillo para sacrificar a su hijo. Aquí Ibrahim le puso la cara a su hijo mirando al suelo para que no viese la cara de su hijo y no pudiera cumplir la orden de Dios. Y empezó a pasarle el cuchillo por el cuello, pero no se cortó nada del cuello de Ismael, y Dios lo llamó y le dijo a Ibrahim que cumplió la orden que le había puesto Dios, y que este solo era una prueba para ver si podían cumplir. Ibrahim y Ismael habían aprobado el examen. Dios les bajó un cordero para que lo sacrificaran a él, y no su hijo Ismael. El cordero comió del paraíso 40 años, y el día que iba a sacrificar a Ismael se volvió el día del cordero para los musulmanes. Habíamos mencionado antes de que Ibrahim había enviado a Lot para Sedum, para enseñarles cómo adorar a Dios y dejar las cosas malas que hacían. Y no lo quisieran hacer caso, y continuaran haciendo las cosas malas que hacían. Así que Lot le dijo a Dios que le enviara un castigo, ya que no querían hacer caso. Así que Dios le envió 3 ángeles en forma de hombres muy guapos para bajar el castigo a aquellas personas. Pero primero pasaron por Ibrahim. Eran 3 ángeles llamados Jibril, Micael y Israfil. Cuando Ibrahim les vio, no los conoció, y ellos le saludaron, le dijeron Salam, y él le dijo Salam. Ibrahim pensó que eran invitados, y pensó que ellos pensaban por ahí, así que los invitó a pasar, les dio comida, etc. Ibrahim honró con sus invitados. Cuando se sentaron, se fue corriendo su mujer Sara, y le dijo que tenían invitados y tenían que darles de comer. Ella le preguntó que quién eran, y de dónde vinieron. Él le dijo que no sabía, pero tenían que darles comida. Ibrahim se levantó y les asó un toro, y les acercó la comida para que comiesen, y él también empezó a comer, para que no tuvieran vergüenza, pero él vio que no se acercaban a la comida, y él le dijo que empezaran a comer, y les preguntó que si no iban a comer. Ibrahim tuvo miedo porque la tradición de ahí era que si el invitado no comía significaba que quería hacerles algo malos a ellos. Además, Ibrahim les vio algo diferente. Los ángeles habían entrado de sorpresa. Ibrahim no los vio viendo, sino que de repente estaban a su lado. Además, no había ningún animal para que hubiesen venido, ya que ellos no vivían ahí. En su ropa no tenían tierra y no estaban cansados, ya que los que viajaban venían cansados. Los ángeles sintieron lo de que Ibrahim pensaba en su mente, y le dijeron que no tuviese miedo de ellos. Les había enviado Dios para bajar a la tribu de Lot el castigo.
porque no querían dejar las cosas malas que hacían. Sara estaba escuchando lo que decían y se rió cuando dijeron que habían venido para castigar a la tribu de Lot. La costumbre era que se quedaban al lado de los invitados. Cuando los invitados vieran que Sara le dieron las Isaac, y noticias después de que iba a Isaac tendría un hijo llamado Jacob, ella de la emoción pegó un grito y ella dijo que ella iba a tener hijos así de vieja y estéril, y su marido también. Ella se olvidó que ellos vinieron a darle la noticia que Dios les envió, que si Dios quería algo lo podía hacer. Ibrahim se quedaron sorprendidos de que iban a tener un hijo. Ella tuvo un hijo a la edad de 99 años, y Ibrahim tenía 100. Ibrahim se acordó de que los ángeles iban venido para castigar a la tribu de Lot alayhi salam. Ibrahim les empezó a decirles que no lo castigaran ahora, que esperaran que quizás entrarían a la religión de Dios, pero ellos le dijeron que no podían, que Dios les había dado una orden y no podían hacer nada. Cuando supo que la orden la había hecho Dios, se calló y no continuó. Ibrahim de vez en cuando iba a visitar a su hijo Ismael y a su esposa Hajar. Ismael aprendió muchas cosas de su padre porque vivían al lado de la tribu de Jorhom. Ismael creció y se casó. Un día Ibrahim vino como de costumbre a ver a su hijo, pero no lo encontró, solo encontró a su esposa. Él le preguntó que dónde estaba su hijo y ella dijo que había ido a traer comida. Él le preguntó que cómo estaban y qué tal vivían. Ella dijo que no tenía nada, que estaban en una situación mala, y empezó a quejarse. Él le dijo que le saludara de su parte, y cambiaría de escala que estaba delante de la puerta. Cuando Ismael vino, su esposa le describió cómo era un hombre que vino. Ismael le dijo que si le había dicho algo. Ella le dijo que sí, que te había saludado y te dijo que cambies la escalera delante de la puerta. Él le dijo que ese era mi padre y que me daba la orden que tenía que divorciarse de ella. Ismael se casó con otra. Vino otra vez su padre y preguntó por Ismael, pero él no estaba, y le preguntó que dónde estaba. Ella dijo que fue a buscar comida. Él le hizo las mismas preguntas que con la otra, pero ella le dijo que todos estaban bien y empezó a agradecer a Dios. Cuando Ismael vino, ella le dijo que había venido un hombre viejo y que pasó esto y lo otro. Y él le dijo que sí había dicho algo. Ella dijo que le había saludado y de qué y que no se soltara la escalera de la puerta. Y él le dijo que él era su padre y que ella era la escalera de la puerta y de que dijo que no te soltara. Hajar murió después de que creciera su hijo Ismael, así que ella se quedó tranquila por esa parte. Hajar murió después de que creciera su hijo Ismael, así que ella se quedó tranquila por esa parte. El primero en construir el Kaaba era Adán, pero se rompió ya que habían pasado muchos siglos, y Dios bajó a Jibril y a Abraham para que volvieran a construir la Meca otra vez, con su hijo Ismael. Ibrahim se le fue a decir a Ismael que fuera a ayudarlo a construir la habitación de Dios, y lo encontró sentado en el lugar que lo habían dejado, limado unas flechas. Ismael se levantó y empezó a saludar a su padre y abrazarle, y le dijo que le tenía que ayudar, y él lo ayudó, y construyeron la habitación de Dios. Y le dijo a Ibrahim que dijese a la gente que él lo ayudó y construyeron Kaaba. Y le dijo a Ibrahim que dijese que la gente viniera a visitar el Kaaba. Ahora se convirtió el Kaaba la dirección de los musulmanes para rezar, y que toda la gente de todos los países vinieran a visitarlo. Hizo que los hijos de Ibrahim fueran musulmanes, y Dios envió un profeta árabe para que les enseñe la religión de Dios, y que hizo que ese profeta fuera el último de todos. Ese profeta es Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dios le envió a Jibril para que le dijese cómo hacer para adorarlo en la Meca, y terminó Ibrahim enseñando la religión, hasta que murió su mujer a los 127 años. Y él se puso triste y después él murió, y lo enterraron a sus hijos Ismael